Miguel sintió su corazón detenerse cuando distinguió la forma atada al poste. Una lince roja embarazada colgaba bajo la tormenta, las cuerdas hundiéndose en su pelaje empapado mientras luchaba por respirar. Lo que descubriría al salvarla revelaría un horror que cambiaría decenas de vidas y desenmascararía a un monstruo que nadie sospechaba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía con furia implacable sobre la carretera rural de Nuevo México, cada gota golpeando el asfalto como pequeños puños de hielo que transformaban el camino en un río oscuro y traicionero. Era una de esas tormentas primaverales que llegaban sin avisar, convirtiendo el paisaje desértico en un escenario de desolación absoluta. Las nubes grises cargadas de electricidad bloqueaban completamente el sol de la tarde, sumergiendo el mundo en una penumbra prematura que hacía difícil distinguir dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba la tierra. A lo largo de la carretera estatal 550, que serpenteaba entre colinas áridas y formaciones rocosas, los pocos conductores que se atrevían a circular bajo aquella tormenta mantenían sus faros encendidos y reducían la velocidad, conscientes de que la visibilidad era prácticamente nula y cualquier distracción podría resultar fatal. Miguel Ángel Torres apretaba el volante de su camioneta Ford con manos experimentadas mientras sus ojos entrenados escaneaban el camino delante de él. A sus 52 años había recorrido estas carreteras más veces de las que podía contar, transportando suministros veterinarios desde Albuquerque hasta las comunidades rurales dispersas por el norte del estado. La lluvia no era nueva para él, pero esta tormenta en particular tenía algo diferente, algo que hacía que su instinto de conductor experimentado se mantuviera en alerta máxima. Las ráfagas de viento hacían que su camioneta se bamboleara ligeramente, y el agua que caía del cielo era tan densa que los limpiaparabrisas, incluso a máxima velocidad, apenas lograban mantener una fracción de segundo de visibilidad antes de que el cristal volviera a quedar completamente cubierto. Llevaba conduciendo desde las 6 de la mañana y el cansancio comenzaba a pesar en sus párpados, pero faltaba menos de una hora para llegar a su destino final, la clínica veterinaria del Dr. Ramírez en Farmington. En la parte trasera de la camioneta llevaba medicamentos esenciales, vacunas y equipos que varias clínicas rurales habían estado esperando durante semanas. Era un trabajo que Miguel había heredado de su padre, quien durante 40 años había sido el enlace vital entre las ciudades grandes y las comunidades pequeñas que dependían de estos suministros para mantener sanos a sus animales. Para Miguel, no era solo un trabajo, era un legado, una forma de servir a las comunidades que tanto lo necesitaban y que su padre había amado profundamente. La radio transmitía alertas meteorológicas entremezcladas con música de banda, pero Miguel había aprendido hace mucho tiempo a filtrar el ruido de fondo y concentrarse únicamente en la carretera. Sus pensamientos vagaban hacia su hija, Sofía, quien estudiaba medicina veterinaria en la Universidad Estatal y que en 2 semanas regresaría a casa para las vacaciones de primavera. Ella siempre le había dicho que quería continuar con la tradición familiar, pero enfocándose en la vida silvestre, en los animales que nadie más quería ayudar. Miguel sonreía cada vez que recordaba la determinación en los ojos de su hija, esa misma chispa que él había visto en los ojos de su propio padre décadas atrás. Fue entonces cuando algo captó su atención en el límite de su visión periférica. Un destello de movimiento o quizás una sombra que no debería estar ahí, junto a uno de los postes de madera que marcaban el borde de la carretera. Miguel redujo la velocidad instintivamente, su pie moviéndose del acelerador al freno con la precaución de alguien que sabe que frenar demasiado rápido en una carretera mojada puede ser tan peligroso como no frenar en absoluto.
A medida que se acercaba, sus ojos se esforzaban por enfocar a través de la cortina de lluvia, tratando de discernir qué era lo que había llamado su atención. Por un momento pensó que podría ser una bolsa de basura atrapada en el poste, o quizás los restos de algún animal que había sido atropellado y arrojado al lado del camino por el impacto. Pero cuando la camioneta estuvo lo suficientemente cerca, Miguel sintió que su corazón se detenía en el pecho. Atado al poste de madera con lo que parecía ser una cuerda gruesa y desgastada, había un animal, y no cualquier animal. Incluso a través de la lluvia torrencial, Miguel pudo distinguir el pelaje manchado característico, las orejas puntiagudas y el cuerpo musculoso de un lince rojo. El animal colgaba parcialmente del poste, sus patas delanteras apenas tocando el suelo enlodado, la cabeza caída hacia adelante en una postura que sugería agotamiento extremo o algo peor. La cuerda estaba atada con tanta fuerza alrededor de su cuello y torso que incluso desde la distancia Miguel podía ver cómo se hundía en el pelaje empapado. Sin pensarlo dos veces, Miguel detuvo la camioneta en el arcén, activando las luces de emergencia, aunque dudaba que sirvieran de mucho en aquella visibilidad casi nula. Agarró su chaqueta impermeable del asiento del pasajero y se la puso rápidamente antes de abrir la puerta, siendo inmediatamente golpeado por la fuerza de la lluvia y el viento. El frío del agua calaba hasta los huesos en segundos, pero Miguel apenas lo notó mientras corría hacia el poste donde el lince estaba atado. A medida que se acercaba, su experiencia trabajando con animales le permitió evaluar rápidamente la situación. El lince era una hembra. Eso era evidente por su tamaño y constitución, y estaba claramente en estado avanzado de gestación, su vientre hinchado visible, incluso bajo el pelaje empapado que se pegaba a su cuerpo. El animal levantó la cabeza ligeramente cuando escuchó los pasos de Miguel acercándose, sus ojos amarillos encontrándose con los del hombre en una mirada que transmitía tanto miedo como una súplica silenciosa. Miguel se detuvo a una distancia prudente, sabiendo que incluso un animal herido y exhausto podía ser peligroso si se sentía amenazado. El lince intentó gruñir, pero el sonido que salió de su garganta fue débil y gutural, más un gemido de dolor que una advertencia. Miguel podía ver ahora la magnitud de la crueldad que se había infligido sobre esta criatura. La cuerda no solo estaba atada alrededor de su cuello, sino que había sido enrollada de tal manera que restringía el movimiento de sus patas delanteras, obligándola a mantener una posición incómoda y dolorosa que probablemente había durado horas, tal vez incluso días. «Oye, tranquila, tranquila», murmuró Miguel con voz suave, extendiendo lentamente una mano en un gesto de paz, mientras su mente trabajaba rápidamente para evaluar sus opciones. «No voy a hacerte daño, pero necesito que me dejes ayudarte». El lince observaba cada uno de sus movimientos con esos ojos felinos que parecían ver directamente en su alma, evaluando si este nuevo humano representaba una amenaza adicional o una posible salvación. Miguel retrocedió lentamente hacia su camioneta, manteniendo el contacto visual con el animal todo el tiempo, y recuperó un par de guantes gruesos de cuero y una manta de su kit de emergencias que siempre llevaba en la parte trasera. También agarró su teléfono, marcando rápidamente el número del doctor Ramírez mientras regresaba hacia el lince. «Doctor, soy Miguel Torres», habló rápidamente cuando la llamada se conectó. «Tengo una emergencia en la carretera 550, aproximadamente a kilómetro 30 de Farmington. Hay un lince rojo hembra, embarazada, atada a un poste bajo la lluvia. Está viva, pero en condiciones críticas». La voz del doctor Ramírez respondió con la urgencia profesional de alguien que había dedicado su vida a salvar animales. «Miguel, mantén la distancia y no intentes liberarla tú solo».
Los linces rojos pueden ser impredecibles, especialmente las hembras gestantes. Voy para allá con el equipo de rescate. Dame tu ubicación exacta. Miguel le proporcionó las coordenadas mientras observaba al animal temblar bajo la lluvia implacable. Los 25 minutos que tardó el doctor Ramírez en llegar se sintieron como una eternidad para Miguel, quien había regresado a su camioneta para protegerse parcialmente de la lluvia, pero mantenía la vista fija en el lince. No podía simplemente dejarla ahí sufriendo sin hacer nada, pero tampoco podía arriesgarse a acercarse demasiado y estresarla aún más en su condición vulnerable. La hembra había dejado de intentar moverse, su cuerpo colgando pesadamente de las cuerdas que la mantenían prisionera, y cada pocos minutos un temblor recorría su forma exhausta. Miguel había visto muchos animales heridos en sus años de trabajo, pero había algo particularmente desgarrador en presenciar el sufrimiento de una criatura salvaje que además llevaba vida dentro de ella. Mientras esperaba, su mente no podía dejar de preguntarse quién había hecho algo tan cruel y por qué. Los linces rojos no eran animales agresivos con los humanos, preferían mantenerse alejados y rara vez se les veía en áreas pobladas. Para que alguien hubiera capturado a esta hembra, especialmente en su estado de gestación avanzada, y luego la hubiera atado deliberadamente a un poste en medio de una tormenta, requería un nivel de crueldad que Miguel no podía comprender. Pensó en llamar al Departamento de Vida Silvestre para reportar lo que claramente era un acto de maltrato animal, pero decidió esperar hasta que el doctor llegara y pudieran evaluar mejor la situación. La camioneta del veterinario finalmente apareció a través de la cortina de lluvia, sus faros cortando la oscuridad prematura de la tormenta. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años, bajo y robusto, con un rostro curtido por el sol y manos que habían tratado todo tipo de criaturas a lo largo de 4 décadas de práctica. Lo acompañaba su asistente, una joven llamada Elena Márquez, quien había completado recientemente su residencia en medicina de fauna silvestre y se había mudado a Farmington específicamente para trabajar con el doctor en casos como este. Los dos bajaron rápidamente de la camioneta y Miguel notó que traían consigo un equipo completo de rescate, una jaula de transporte especialmente diseñada para felinos medianos, mantas térmicas, un kit médico de emergencia y una pértiga de captura con un lazo suave que permitiría controlar al animal sin causarle daño adicional. El doctor Ramírez se acercó primero a Miguel, estrechándole la mano brevemente antes de dirigir su atención completa hacia el lince atado al poste. Elena ya estaba evaluando la situación desde la distancia, sus ojos entrenados recorriendo cada detalle visible del animal y su entorno. «Dios mío», murmuró el doctor mientras se aproximaba lentamente al lince, hablando en voz baja y tranquilizadora como había aprendido a hacer con los animales asustados. «Está en peor estado de lo que pensé. Elena, necesito que prepares una inyección de tranquilizante suave, suficiente para relajarla, pero no tanto que afecte a las crías. Y trae las tijeras de trauma. Vamos a tener que cortar esas cuerdas con mucho cuidado». Elena asintió y se movió rápidamente hacia su equipo, mientras el doctor continuaba acercándose al animal con movimientos lentos y deliberados. La lince levantó la cabeza ligeramente cuando el doctor se aproximó, sus ojos amarillos siguiendo cada movimiento, pero sin la energía para intentar defenderse. Su respiración era superficial y rápida, un signo claro de estrés extremo y posible hipotermia. El pelaje empapado se pegaba a su cuerpo de tal manera que cada costilla era visible, indicando que probablemente había estado sin comer durante varios días. El vientre hinchado por el embarazo contrastaba dolorosamente con la delgadez del resto de su cuerpo,
creando una imagen que partía el corazón, incluso para profesionales experimentados como el doctor Ramírez. «Tranquila, muchacha», susurraba el doctor, mientras Elena se acercaba con la jeringa preparada. «Vamos a ayudarte, te lo prometo». La aplicación del tranquilizante fue rápida y eficiente, con Elena aprovechando un momento en que el animal estaba particularmente quieta para administrar la inyección en el músculo del hombro. El efecto no fue inmediato, pero en cuestión de minutos, la lince comenzó a relajarse visiblemente, su cuerpo perdiendo la tensión que la había mantenido rígida a pesar del agotamiento. «Ahora, con cuidado», instruyó el doctor mientras él y Elena comenzaban el delicado proceso de cortar las cuerdas. Miguel observaba desde una distancia respetuosa, sintiendo una mezcla de admiración por la profesionalidad del equipo y horror por lo que estaban descubriendo a medida que removían las ataduras. Las cuerdas habían estado tan apretadas y durante tanto tiempo que habían causado heridas profundas en el cuello y torso del animal, zonas donde el pelaje había sido arrancado y la piel estaba en carne viva, algunas áreas mostrando signos de infección temprana. «Esto es trabajo deliberado», comentó Elena con voz tensa mientras documentaba las heridas con su cámara, una práctica estándar en casos de posible maltrato animal. «Mira cómo están hechos los nudos. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no fue un accidente ni un intento de captura que salió mal. Alguien quería que sufriera». El doctor Ramírez asintió sombríamente mientras continuaba trabajando, sus manos expertas liberando finalmente la última de las cuerdas. Cuando el lince finalmente quedó libre del poste, su cuerpo se desplomó completamente. Solo los efectos del tranquilizante y las manos rápidas del doctor evitaron que cayera de bruces en el lodo. Entre los tres, Miguel incluido cuando el doctor solicitó su ayuda, lograron levantar cuidadosamente a la lince y colocarla sobre una manta térmica que Elena había extendido en el suelo. Era en este momento, con el animal finalmente en una posición donde podían examinarlo adecuadamente, que la verdadera magnitud de su situación se hizo evidente. «Está en trabajo de parto prematuro», anunció el doctor después de un breve examen, su voz cargada de preocupación. «Puedo sentir contracciones. Las crías están intentando nacer, probablemente inducido por el estrés extremo y la hipotermia. Necesitamos llevarla a la clínica inmediatamente, o vamos a perderlos a todos». La urgencia en su tono no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Elena ya estaba moviendo la jaula de transporte más cerca, alineándola para que pudieran transferir al animal con el mínimo movimiento posible. El traslado a la camioneta del doctor fue ejecutado con la precisión de un equipo quirúrgico, cada movimiento calculado para minimizar el estrés adicional sobre la lince y sus crías no nacidas. Miguel observaba sintiéndose simultáneamente útil e impotente. Sus manos habían ayudado a transportar al animal, pero sabía que lo que venía después estaba más allá de sus capacidades. Una vez que la lince estuvo asegurada en la parte trasera de la camioneta del doctor, con Elena quedándose atrás para monitorearla durante el viaje, el doctor Ramírez se volvió hacia Miguel. «Gracias por llamar cuando lo hiciste», le dijo con sinceridad evidente en cada palabra. «Si hubieras pasado de largo o hubieras esperado, no habría habido nada que pudiéramos hacer. Ahora al menos tiene una oportunidad». Miguel asintió, sintiendo el peso de esas palabras. «Voy a seguirlos a la clínica», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la determinación en su propia voz. «Necesito saber cómo termina esto». El doctor sonrió brevemente, entendiendo perfectamente ese sentimiento que compartían todos aquellos que alguna vez habían intentado salvar una vida. El viaje a la clínica fue una carrera contra el tiempo y los elementos. La tormenta no mostraba señales de amainar y las carreteras
se habían vuelto aún más traicioneras con el agua, acumulándose en charcos profundos que amenazaban con hacer perder el control a cualquier vehículo que los atravesara demasiado rápido. El doctor Ramírez conducía con la experiencia de décadas navegando estas carreteras en todo tipo de condiciones, pero incluso él se veía forzado a reducir la velocidad en las curvas más cerradas. Miguel seguía de cerca en su camioneta, sus faros iluminando la parte trasera del vehículo del doctor, donde sabía que Elena estaba luchando por mantener estable a su paciente. Dentro de la camioneta del doctor, Elena trabajaba en un espacio reducido, pero con la eficiencia de alguien entrenado para manejar emergencias en condiciones menos que ideales. La Lince yacía sobre su costado en la jaula de transporte, su respiración irregular y sus flancos contrayéndose visiblemente con cada contracción. Elena había conseguido colocar un termómetro y monitorear los signos vitales del animal, todo mientras usaba su teléfono para mantener una línea abierta con la clínica, donde el resto del personal estaba preparando la sala de cirugía de emergencia para su llegada inminente. Las contracciones están aumentando en frecuencia, reportaba Elena al teléfono, su voz luchando por mantenerse calmada y profesional a pesar de la gravedad de la situación. Temperatura corporal sigue peligrosamente baja a 36 grados. Frecuencia cardíaca errática. Doctor, no estoy segura de que tengamos suficiente tiempo. Desde el asiento del conductor, el doctor Ramírez apretó el volante con más fuerza, su mandíbula tensa mientras calculaba mentalmente la distancia restante. «Aguanta ahí, Elena», respondió con voz firme. 5 minutos más y estaremos en la clínica. Solo manténla estable 5 minutos más. Esos 5 minutos se sintieron como 50 para todos los involucrados. Elena continuaba hablando suavemente a la Lince, sus manos trabajando constantemente para mantenerla cubierta con las mantas térmicas y ajustar su posición cuando las contracciones se volvían más intensas. Podía sentir el movimiento de las crías dentro del vientre hinchado, pequeñas vidas luchando por nacer en circunstancias desesperadamente inadecuadas. Su entrenamiento le había enseñado que los partos prematuros inducidos por estrés rara vez terminaban bien, especialmente en animales salvajes que ya estaban comprometidos por desnutrición y trauma. Cuando finalmente llegaron a la clínica veterinaria Ramírez, las luces del estacionamiento parecían un faro de esperanza en medio de la tormenta. El resto del personal estaba esperando en la entrada con una camilla especializada, y antes de que la camioneta se detuviera completamente, ya estaban abriendo las puertas traseras. La transferencia de la Lince desde el vehículo hasta la sala de emergencias fue ejecutada con la coordinación de un equipo de cirujanos de trauma, cada persona sabiendo exactamente qué hacer y moviéndose con propósito urgente. Miguel entró detrás de ellos, sintiéndose súbitamente fuera de lugar en este ambiente médico profesional, pero incapaz de simplemente marcharse. Una de las técnicas veterinarias, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño apretado, le indicó amablemente una sala de espera pequeña pero cómoda. «Puede esperar aquí, señor Torres», le dijo con una sonrisa compasiva que sugería que había presenciado esta escena muchas veces antes. «El doctor Ramírez vendrá a darle noticias tan pronto como sea posible. Le traeré café». La sala de espera estaba decorada con fotografías de animales rescatados exitosamente a lo largo de los años, testimonios silenciosos del trabajo que se realizaba en este lugar. Miguel se sentó en una de las sillas acolchadas, sus ropas aún húmedas por la lluvia, y por primera vez desde que había visto al Lince atado al poste, tuvo un momento para procesar realmente lo que estaba sucediendo. Sacó su teléfono y consideró llamar a Sofía. Su hija estaría fascinada por esto y probablemente querría saber todos los detalles,
pero decidió esperar hasta tener algo concreto que reportar. Mientras tanto, en la sala de cirugía, el doctor Ramírez y su equipo trabajaban con precisión calculada. La lince había sido colocada sobre una mesa de examen especialmente diseñada, con lámparas de calor posicionadas para ayudar a combatir la hipotermia, mientras simultáneamente proporcionaban la iluminación necesaria para el procedimiento. Elena había establecido una línea intravenosa, administrando fluidos y nutrientes que el cuerpo de la lince necesitaba desesperadamente, mientras otro técnico monitoreaba los signos vitales en una pantalla digital que mostraba cada latido del corazón, cada respiración superficial. «Necesitamos tomar una decisión ahora», anunció el doctor después de realizar un examen interno rápido pero exhaustivo. «Las crías están en posición de parto, pero la madre está demasiado débil para un alumbramiento natural. Si intentamos esperar a que su cuerpo lo haga solo, las perderemos a todas. Vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia». El equipo asintió al unísono, cada miembro ya anticipando lo que se requeriría de ellos. Era un procedimiento arriesgado en las mejores circunstancias, y éstas estaban lejos de ser las mejores. Elena preparó los instrumentos quirúrgicos mientras el doctor se lavaba meticulosamente las manos y se ponía el equipo estéril. La decisión de operar no era tomada a la ligera. Sabían que estaban jugando con probabilidades muy bajas, pero la alternativa era no hacer nada y garantizar la muerte de la madre y sus crías. Al menos esto les daba una oportunidad, por pequeña que fuera. El doctor Ramírez había realizado cesáreas en muchas especies diferentes a lo largo de su carrera, desde gatos domésticos hasta ciervos, pero cada vez sentía el mismo peso de responsabilidad, el mismo conocimiento de que vidas dependían de la precisión de sus manos. «Bien, equipo», dijo el doctor mientras se posicionaba en la mesa, sus ojos enfocándose completamente en la tarea que tenía delante. «Vamos a trabajar rápido pero con cuidado. Elena, necesito que mantengas esos signos vitales estables. Juan, prepárate para recibir a las crías tan pronto como las saque. María, mantén ese calor constante». La primera incisión fue hecha con confianza experta, el bisturí moviéndose a través de las capas de piel y músculo con precisión milimétrica. A pesar de la urgencia, cada movimiento era deliberado y controlado, el resultado de años de entrenamiento y experiencia. El tiempo pareció estirarse y comprimirse simultáneamente en esa sala. Para el doctor Ramírez y su equipo, cada segundo contaba mientras trabajaban para llegar a las crías antes de que fuera demasiado tarde. Para Miguel, sentado en la sala de espera, con una taza de café enfriándose en sus manos, los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. Podía oír voces ocasionales y el sonido de equipos médicos siendo movidos, pero no tenía forma de saber si esos sonidos indicaban progreso o problemas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron poco más de 40 minutos, el doctor Ramírez emergió de la sala de cirugía. Su ropa quirúrgica mostraba manchas de sangre y su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo en sus ojos que hizo que Miguel se pusiera de pie inmediatamente. El doctor se quitó la mascarilla quirúrgica y por un momento simplemente respiró profundamente antes de hablar, reuniendo las palabras adecuadas para transmitir la complejidad de lo que acababa de ocurrir. «Miguel», comenzó el doctor Ramírez, su voz cargada con una mezcla de agotamiento y algo que sonaba como esperanza cautelosa. «Fue complicado, no voy a mentirte. La madre estaba en peor estado de lo que inicialmente pensamos. Sus órganos internos mostraban signos de estrés severo y las infecciones de las heridas externas habían comenzado a extenderse internamente. Tuvimos que trabajar rápido». Miguel sintió que su corazón se hundía, preparándose para escuchar lo peor.
pero el doctor levantó una mano en un gesto que pedía paciencia antes de continuar. Logramos sacar a las crías, 3 en total, continuó el doctor, y por primera vez una pequeña sonrisa tocó las comisuras de sus labios. 2 hembras y un macho. Son pequeños, considerablemente más pequeños de lo que deberían ser debido al parto prematuro, pero están vivos y respirando. Juan está trabajando con ellos ahora, limpiándolos y asegurándose de que sus vías respiratorias estén despejadas. Tendrán que permanecer en incubadoras durante las próximas semanas, tal vez meses, pero tienen una oportunidad. Miguel sintió una oleada de alivio mezclada con aprensión. ¿Y la madre?, preguntó, su voz apenas más alta que un susurro. El doctor Ramírez exhaló lentamente, su expresión volviéndose más seria. Está viva, pero su condición es crítica. Perdió mucha sangre durante la cirugía y su cuerpo ha pasado por un trauma inmenso. Las próximas 48 horas serán decisivas. Hemos hecho todo lo que podemos hacer quirúrgicamente. Ahora depende de si su cuerpo tiene suficiente fuerza para recuperarse. La estamos manteniendo sedada, con fluidos intravenosos y antibióticos de amplio espectro para combatir las infecciones. ¿Puedo verla?, preguntó Miguel, sorprendiéndose nuevamente por la intensidad de su necesidad de saber que el animal estaba realmente bien, o al menos tan bien como podía estar dadas las circunstancias. El doctor asintió. Ven conmigo, pero tenemos que ser silenciosos y mantener nuestra distancia. Incluso sedada, el estrés adicional no le haría ningún bien. Siguió al doctor a través de un pasillo iluminado con luces suaves, pasando por varias puertas hasta llegar a una sala de recuperación especializada, donde la temperatura era cuidadosamente controlada y el ambiente diseñado para minimizar cualquier estímulo estresante. La lince yacía sobre una cama acolchada especialmente diseñada, su cuerpo cubierto parcialmente con mantas térmicas. Su pelaje había sido rasurado alrededor del área de la incisión, revelando una línea de suturas precisas que recorría su abdomen. Tubos intravenosos se conectaban a sus patas y un monitor cerca de la cama mostraba sus signos vitales con líneas parpadeantes y números digitales. Elena estaba sentada cerca, tomando notas en una tableta mientras vigilaba cada cambio en la condición de su paciente. «Se ve tan frágil», murmuró Miguel mientras observaba a la criatura que apenas unas horas antes había estado luchando desesperadamente por sobrevivir atada a ese poste bajo la lluvia. «Es un animal fuerte», respondió Elena sin levantar la vista de su trabajo. «Ha sobrevivido a cosas que habrían matado a otros animales. Solo necesita tiempo para que su cuerpo se recupere». El doctor señaló hacia otra puerta al otro lado de la sala. «¿Quieres ver a los cachorros?», preguntó y Miguel asintió con entusiasmo. La sala de neonatología era pequeña pero equipada con tecnología de última generación para el cuidado de animales recién nacidos. 3 incubadoras transparentes estaban alineadas contra una pared, cada una manteniendo un ambiente cuidadosamente controlado de temperatura y humedad. Dentro de cada una, Miguel pudo ver una pequeña forma peluda, tan diminuta que parecía imposible que pudieran ser los mismos depredadores feroces que algún día se convertirían. Juan, un técnico veterinario joven con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño, estaba monitoreando a los cachorros con atención obsesiva. «Este es el macho», explicó Juan, señalando a la incubadora del centro. Pesó 280 gramos al nacer. Las hembras son aún más pequeñas, 240 y 260 gramos respectivamente. Para contexto, los cachorros de lince rojo a término normalmente pesan entre 350 y 400 gramos, pero considerando las circunstancias, el hecho de que hayan sobrevivido al parto es en sí mismo un milagro. Miguel se acercó a las incubadoras, fascinado por las pequeñas criaturas que yacían dentro.
sus ojos aún cerrados, sus cuerpos moviéndose con respiraciones rápidas y superficiales. ¿Podrán sobrevivir sin su madre?, preguntó Miguel, pensando en el dilema que enfrentarían si la hembra adulta no lograba recuperarse. Es una pregunta complicada, respondió el doctor Ramírez, uniéndose a ellos junto a las incubadoras. En un mundo ideal, la madre los amamantaría y les proporcionaría los anticuerpos esenciales que necesitan en sus primeras semanas de vida. Pero hemos criado cachorros de lince antes, cuando las circunstancias lo han requerido. Tenemos fórmula especializada que puede proporcionar la nutrición que necesitan. Y si la madre sobrevive, eventualmente podremos intentar reunirlos. Juan estaba preparando pequeñas botellas con la fórmula especial mientras hablaba. Vamos a alimentarlos cada 2 horas durante las primeras semanas, explicó. Es un proceso intensivo que requiere monitoreo constante. También necesitaremos estimular sus funciones corporales, ya que normalmente la madre haría esto lamiéndolos. Cada aspecto de su cuidado tendrá que ser meticulosamente supervisado. Miguel observaba con asombro mientras Juan demostraba cómo sostener a uno de los cachorros, usando una toalla suave para envolverlo antes de ofrecerle la botella. El pequeño lince, aún con los ojos cerrados y completamente dependiente, instintivamente buscó la tetina y comenzó a succionar débilmente. Es una buena señal, comentó Juan con satisfacción evidente en su voz. Si están dispuestos a alimentarse, sus posibilidades de supervivencia aumentan significativamente. Los 3 observaron en silencio durante unos momentos mientras el cachorro se alimentaba, un momento de belleza tranquila en medio del caos y la urgencia que había definido las últimas horas. Después de asegurarse de que Juan tenía todo bajo control con los cachorros, el doctor Ramírez llevó a Miguel de regreso a su oficina. Era una habitación modesta, las paredes cubiertas con diplomas, certificados y más fotografías de animales rescatados. El doctor se dejó caer pesadamente en su silla detrás del escritorio, el agotamiento finalmente visible en cada línea de su rostro. Miguel, necesito preguntarte algo importante, comenzó, su tono volviéndose más serio. ¿Notaste algo en el lugar donde encontraste a la lince? ¿Algún vehículo cercano? ¿Huellas? ¿Cualquier cosa que pudiera ayudarnos a identificar quién hizo esto? Miguel cerró los ojos, tratando de recordar cada detalle de la escena. Honestamente, doctor, estaba tan enfocado en el animal que no presté mucha atención al entorno inmediato. Había postes similares a lo largo de esa sección de la carretera, pero no recuerdo haber visto vehículos aparcados o huellas evidentes, aunque con la lluvia cualquier rastro probablemente habría sido lavado de todas formas. ¿Por qué pregunta? El doctor se inclinó hacia adelante, juntando sus manos sobre el escritorio. Porque esto no es la primera vez, reveló, su voz baja pero cargada de ira contenida. En los últimos 6 meses, hemos recibido 3 casos de linces rojos encontrados en condiciones similares, aunque ninguno tan grave como este, todos en un radio de aproximadamente 80 kilómetros. Alguien está atrapando deliberadamente a estos animales y sometiéndolos a crueldad extrema. He reportado cada caso al Servicio de Pesca y Vida Silvestre, pero hasta ahora no han podido identificar al responsable o responsables. Las palabras del doctor Ramírez cayeron sobre Miguel como un balde de agua fría. ¿3 casos más?, repitió, su voz llena de incredulidad y horror. ¿Y quién haría algo así? ¿Y por qué? El doctor se levantó de su silla y caminó hacia un archivador en la esquina de su oficina, de donde extrajo una carpeta gruesa llena de fotografías y documentos. Extendió algunos de los contenidos sobre su escritorio, revelando imágenes que hicieron que Miguel apartara la mirada instintivamente antes de obligarse a observar nuevamente.
Las fotografías mostraban otros linces rojos en diversas condiciones de trauma, algunos atados a árboles, otros encontrados en jaulas improvisadas en áreas remotas. Ninguno había estado en tan mal estado como la hembra que acababan de operar, pero todos compartían signos inequívocos de maltrato deliberado y prolongado. El patrón era claro incluso para alguien sin entrenamiento forense. Estas son solo las imágenes que puedo mostrar sin violar protocolos médicos, explicó el doctor, su mandíbula tensa. Los casos anteriores también involucraron animales desnutridos, deshidratados y sometidos a ataduras que causaron heridas profundas. Miguel sintió una oleada de náusea mientras procesaba la información. El primer caso fue hace 6 meses, continuó el doctor, señalando una fecha en uno de los informes. Un macho joven encontrado atado a un árbol en las afueras de Aztec. Sobrevivió, pero quedó tan traumatizado que no pudo ser liberado de vuelta a la naturaleza. Ahora vive en un santuario en Colorado. El segundo caso fue hace 3 meses. Una hembra adulta encontrada en condiciones similares cerca de Bloomfield. No sobrevivió. Murió 2 días después de llegar aquí a pesar de nuestros mejores esfuerzos. El tercer caso fue hace apenas 5 semanas, otro macho encontrado cerca de Shiprock. Ese afortunadamente se recuperó lo suficiente para ser liberado. ¿Y las autoridades no tienen ninguna pista?, preguntó Miguel, su mente de conductor que había pasado décadas observando patrones en las carreteras, ahora aplicando esa misma capacidad analítica a este horrible rompecabezas. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre tiene un investigador asignado al caso, respondió el doctor, pero el problema es que los sitios donde se encuentran estos animales son extremadamente remotos, y para cuando alguien los descubre, cualquier evidencia forense ya ha sido comprometida por el clima o la vida silvestre. No hay cámaras de vigilancia en esas áreas, y los linces rojos son animales solitarios por naturaleza, así que no es como si hubiera testigos. Miguel estudió el mapa que el doctor había colocado sobre el escritorio, donde marcadores de colores indicaban la ubicación de cada hallazgo. Había algo en la distribución geográfica que le llamaba la atención, un patrón que no podía identificar completamente, pero que su intuición le decía que estaba ahí. Todos estos lugares están relativamente cerca de carreteras principales, observó en voz alta, trazando líneas imaginarias entre los puntos, pero también están lo suficientemente alejados como para no ser fácilmente visibles desde la carretera. Alguien necesitaría conocimiento local para saber dónde dejar a estos animales, donde eventualmente serían encontrados, pero no inmediatamente. El doctor Ramírez lo miró con renovado interés. Ese es exactamente el tipo de perfil que el investigador de vida silvestre está construyendo, dijo. Alguien con conocimiento del área, probablemente con experiencia en rastreo o caza, y con acceso a equipo para capturar animales salvajes. Pero eso describe a cientos, posiblemente miles de personas en esta región. Sin evidencia física o testigos, es como buscar una aguja en un pajar. Miguel asintió lentamente, pero algo en su mente continuaba trabajando en el problema, conectando puntos de maneras que aún no podía articular completamente. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Elena asomó la cabeza. Su expresión era de preocupación mezclada con algo que parecía urgencia controlada. «Doctor, necesita venir a ver a la paciente. Sus signos vitales están fluctuando». Ambos hombres se pusieron de pie inmediatamente y siguieron a Elena de regreso a la sala de recuperación. La lince, que había estado estable desde la cirugía, ahora mostraba signos de distrés en el monitor. Su respiración se había vuelto irregular y su frecuencia cardíaca mostraba picos preocupantes. El doctor Ramírez se movió con eficiencia practicada,
verificando los tubos intravenosos y examinando rápidamente la incisión quirúrgica en busca de signos de complicaciones. «No hay sangrado externo», murmuró más para sí mismo que para los demás. «La incisión se ve bien. Esto podría ser una respuesta al estrés tardío o el comienzo de una infección sistémica a pesar de los antibióticos. Elena, aumenta los fluidos y prepara otra dosis de antibióticos de amplio espectro. Vamos a necesitar monitorearla cada 15 minutos durante las próximas horas». Miguel se encontró retrocediendo hacia la pared, sintiéndose inútil mientras el equipo médico trabajaba con precisión coordinada. Ver a la Lince luchar así, después de todo lo que ya había soportado, era desgarrador de una manera que no había anticipado. Esta no era su mascota, ni siquiera era un animal que conociera antes de hoy, pero de alguna manera se había convertido en algo personal. Tal vez era porque él había sido quien la encontró, quien había tomado la decisión de llamar al doctor en lugar de simplemente pasar de largo, o tal vez era la pura injusticia de lo que le habían hecho, la crueldad deliberada que desafiaba su comprensión de la humanidad básica. Las siguientes 2 horas fueron tensas. El doctor y su equipo trabajaban constantemente, ajustando medicamentos, monitoreando cada cambio en los signos vitales, haciendo todo lo que estaba en su poder para estabilizar a su paciente. Miguel permaneció en la sala, sintiendo que marcharse en ese momento sería como abandonar a la Lince de la misma manera que quien la había atado al poste lo había hecho. En algún momento, una de las técnicas le trajo un sándwich y más café, recordándole gentilmente que él también necesitaba cuidarse. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, los números en el monitor comenzaron a estabilizarse. La respiración de la Lince se volvió más regular. Su frecuencia cardíaca encontró un ritmo más constante. El doctor Ramírez finalmente se permitió exhalar profundamente, su postura relajándose ligeramente por primera vez en horas. «Creo que lo peor ha pasado», anunció, aunque su tono seguía siendo cauteloso. «Su cuerpo está respondiendo a los tratamientos. Es fuerte esta, más fuerte de lo que tenía derecho a ser después de todo lo que ha pasado». Elena sonrió por primera vez desde que había comenzado la crisis. «Es luchadora», coincidió, ajustando suavemente una de las mantas sobre el cuerpo de la Lince. «Y ahora que está estabilizada nuevamente, creo que su cuerpo finalmente puede enfocarse en sanar en lugar de solo sobrevivir». Miguel sintió un nudo en su garganta que no había sabido que estaba ahí comenzar a aflojarse. «Va a sobrevivir», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación que necesitaba decir en voz alta. «Si continúa mejorando así, tiene una buena oportunidad», respondió el doctor, y esa respuesta medida y profesional era más reconfortante que cualquier garantía absoluta habría sido. Miguel sabía suficiente sobre animales y medicina para entender que nunca había garantías, especialmente en casos tan extremos como este. Pero una buena oportunidad era infinitamente mejor que ninguna oportunidad, que era lo que la Lince había tenido atada a ese poste bajo la lluvia. «Deberías irte a casa, Miguel», sugirió el doctor, notando el agotamiento en el rostro del otro hombre. «Ha estado aquí casi 6 horas. No hay nada más que puedas hacer por ahora, y tenemos tu número si algo cambia». Miguel miró su reloj, sorprendido al ver cuánto tiempo había pasado. La tormenta afuera había aminorado finalmente a una llovizna ligera, y la noche había caído completamente sobre Farmington. «Tienes razón», admitió Miguel a regañadientes, «pero voy a volver mañana si está bien. Quiero ver cómo está progresando». Miguel regresó temprano a la mañana siguiente, incluso antes de que amaneciera completamente. Había pasado una noche inquieta en su casa, su mente dando vueltas entre imágenes de la Lince atada al poste y los diminutos cachorros en sus incubadoras.
Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Había llamado a Sofía la noche anterior para contarle todo, y su hija había respondido exactamente como él esperaba, con una mezcla de horror ante la crueldad infligida y fascinación profesional por los procedimientos médicos que habían salvado a los animales. «Papá, esto es increíble», había dicho Sofía con su voz llena de emoción a través del teléfono. «Quiero decir, terrible por lo que pasó, pero increíble que la encontraras a tiempo. ¿Crees que el doctor Ramírez me dejaría venir a ayudar durante mis vacaciones? Me encantaría ver el proceso de rehabilitación de primera mano». Miguel había prometido preguntarle, sabiendo que el doctor probablemente apreciaría tener a un estudiante de veterinaria motivado, ayudando con el intenso cuidado que los cachorros requerirían. Cuando Miguel entró a la clínica esa mañana, encontró que el lugar ya estaba lleno de actividad a pesar de la hora temprana. Elena lo saludó desde el mostrador de recepción, su rostro mostrando el cansancio de alguien que claramente había pasado la noche en la clínica. «Buenos días, Miguel», dijo con una sonrisa cansada pero genuina. «Llegaste justo a tiempo para las buenas noticias. La madre tuvo una noche estable. Sus signos vitales se han mantenido constantes y esta mañana temprano incluso mostró algunos signos de conciencia cuando fuimos a revisarla». Miguel sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. «¿Eso significa que está despertando de la sedación?», preguntó. «Gradualmente», respondió Elena mientras lo guiaba hacia la sala de recuperación. «El doctor Ramírez ha estado reduciendo los sedantes lentamente desde anoche. Queremos que su cuerpo despierte a su propio ritmo, pero los signos son muy prometedores. Su temperatura corporal se ha normalizado completamente y las incisiones quirúrgicas están sanando bien sin signos de infección». En la sala de recuperación, la lince se veía notablemente diferente a como Miguel la había visto la noche anterior. Aunque todavía estaba conectada a varios tubos y monitores, había una calidad diferente en su postura. Ya no parecía el cuerpo inerte y derrotado de ayer, sino un animal que estaba comenzando a reconectar con su propia fuerza. Sus orejas se movieron ligeramente cuando Miguel y Elena entraron, un pequeño signo de conciencia que llenó a Miguel de esperanza. El doctor Ramírez entró momentos después, sosteniendo una tableta con los registros médicos de la noche. «Buenos días, Miguel», saludó con más energía de la que alguien que había trabajado casi 24 horas continuas debería tener. «Veo que Elena ya te dio las buenas noticias. Nuestra paciente es extraordinaria. A este ritmo, podríamos intentar despertarla completamente para mañana, pero antes de eso, hay algo que necesito discutir contigo». El doctor lo guió de regreso a su oficina donde, para sorpresa de Miguel, había otro hombre esperando. Era mayor, probablemente en sus 60, con cabello completamente blanco y una complexión robusta que sugería años de trabajo al aire libre. Vestía el uniforme verde del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, y su placa lo identificaba como agente Daniel Cordero. «Miguel, este es el agente Cordero», hizo las presentaciones el doctor. «Es el investigador a cargo del caso de maltrato animal que mencioné anoche». El agente Cordero se puso de pie y estrechó firmemente la mano de Miguel. «Señor Torres, aprecio que haya venido. El doctor Ramírez me ha informado que usted fue quien encontró a la lince hembra ayer. Me gustaría hacerle algunas preguntas si tiene tiempo». Miguel asintió, tomando asiento mientras el agente sacaba una grabadora digital y una libreta. «Con su permiso, me gustaría grabar nuestra conversación para el registro oficial», explicó Cordero, y Miguel asintió su consentimiento. Durante la siguiente media hora, Miguel describió en detalle todo lo que podía recordar sobre el momento en que encontró a la lince. El agente Cordero hacía preguntas precisas,
pidiendo detalles sobre la apariencia de la cuerda, la posición exacta del animal, cualquier vehículo que pudiera haber visto en el área, marcas en el suelo, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. Miguel se sorprendió a sí mismo recordando detalles que no había sabido conscientemente que había observado. El tipo específico de nudo utilizado en la cuerda, la forma en que el poste al que estaba atada la lince mostraba marcas de desgaste como si hubiera sido usado para este propósito antes. «Esto es muy útil», comentó el agente Cordero mientras tomaba notas extensas. El patrón de los nudos que describe es consistente con los otros casos. Quien está haciendo esto tiene conocimientos de nudos marineros o de escalada. No son nudos que la persona promedio conocería. Eso reduce significativamente nuestro perfil. También el hecho de que eligiera un poste que aparentemente había usado antes sugiere que hay ubicaciones específicas que considera como sus sitios de descarte. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sitios de descarte», repitió las palabras con disgusto. «Habla de estos animales como si fueran basura. Eso es exactamente lo que son para esta persona», respondió el agente Cordero con tristeza. «Hemos visto este tipo de casos antes en otras regiones. Generalmente son perpetrados por individuos con trastornos psicológicos específicos que los llevan a ejercer poder sobre seres indefensos. Lo preocupante es que este tipo de comportamiento raramente permanece estático, tiende a escalar». «¿Escalar cómo?», preguntó el doctor Ramírez, aunque su expresión sugería que ya conocía la respuesta. El agente Cordero suspiró. «En el peor de los casos, de animales a personas. La crueldad animal extrema y deliberada es uno de los indicadores más confiables de potencial violencia hacia humanos. Por eso este caso tiene alta prioridad para nosotros. No es solo sobre proteger a los linces, aunque eso es importante, también es sobre prevenir lo que esta persona podría hacer después». El peso de esa revelación cayó pesadamente sobre la habitación. Miguel pensó en todas las personas que conocía en su ruta de entregas, los rancheros, los mecánicos, las familias en pequeñas comunidades rurales. La idea de que uno de ellos pudiera ser capaz de tal crueldad era profundamente perturbadora. «Agente Cordero», preguntó Miguel después de un momento, «¿qué puedo hacer para ayudar? Quiero decir, además de lo que ya le he dicho, siento que no puedo simplemente irme sabiendo que esto está sucediendo». El agente consideró la pregunta cuidadosamente. «Lo más útil sería mantener los ojos abiertos en sus viajes», respondió. «Usted cubre mucho territorio rural en su trabajo. Si nota algo inusual, cualquier patrón extraño de movimiento de vehículos en áreas remotas, equipos de caza o captura dejados en lugares inusuales, o si escucha rumores sobre alguien que pudiera estar involucrado en actividades ilegales de vida silvestre, contácteme inmediatamente». Le entregó a Miguel una tarjeta con su información de contacto. «Mi número personal está ahí. Llámeme a cualquier hora si tiene información». Miguel guardó la tarjeta cuidadosamente en su billetera, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de aceptar. Después de que el agente Cordero se marchó, el doctor Ramírez invitó a Miguel a visitar la sala de neonatología. «Los cachorros han estado teniendo una mañana activa», dijo con evidente orgullo paternal. «Juan dice que todos tres se alimentaron bien durante la noche y están ganando peso, aunque sea en incrementos muy pequeños». En la sala, los 3 diminutos linces estaban claramente más alertas que el día anterior. Sus pequeños cuerpos se movían con más energía en las incubadoras, y aunque sus ojos permanecían cerrados, respondían al sonido de voces humanas con pequeños maullidos que eran simultáneamente patéticos y adorables. Juan estaba en medio de una sesión de alimentación, sosteniendo al macho con un paño suave mientras le ofrecía la botella. «Mira esto», le dijo a Miguel con entusiasmo.
Este pequeño ha descubierto cómo agarrar la tetina más firmemente. Ayer estaba luchando, pero hoy es como un profesional. Miguel observaba fascinado mientras el diminuto cachorro se alimentaba con determinación evidente. Hay algo mágico en presenciar vida nueva luchando tan ferozmente por existir. ¿Han pensado en nombres para ellos?, preguntó, sabiendo que probablemente era una pregunta tonta para animales que eventualmente serían liberados en la naturaleza. El doctor Ramírez sonrió. Oficialmente son lince rojo, hembra 1, hembra 2 y macho 1 para los registros, pero extraoficialmente, Juan ha estado llamándolos Esperanza, Valentía y Milagro. 3 días después del rescate, Miguel había establecido una rutina que sorprendía incluso a él mismo. Cada mañana, antes de comenzar sus entregas, pasaba por la clínica para recibir actualizaciones sobre la lince y sus cachorros. Cada tarde, al terminar su ruta, regresaba para pasar una hora observando a los pequeños o simplemente sentándose en silencio cerca de la sala de recuperación, donde la madre continuaba sanando. El doctor Ramírez le había dicho que no era necesario, que el personal tenía todo bajo control, pero algo en Miguel necesitaba estar allí, ser testigo de esta historia hasta su conclusión, fuera cual fuera. La mañana del 4.º día trajo un desarrollo significativo. Miguel acababa de llegar a la clínica cuando Elena salió corriendo de la sala de recuperación con una expresión que mezclaba emoción y aprensión. «Está despierta», anunció sin preámbulos. Completamente despierta y consciente. El doctor está con ella ahora, pero pensó que querría saberlo. Miguel sintió su corazón acelerarse mientras seguía a Elena de regreso a la sala, moviéndose con cuidado para no hacer ruido innecesario que pudiera alarmar al animal recién despierto. A través de la ventana de observación, Miguel pudo ver a la lince por primera vez completamente alerta. Sus ojos amarillos brillaban con inteligencia y cautela mientras evaluaba su entorno extraño. El doctor Ramírez estaba a una distancia segura, hablándole en tonos suaves y tranquilizadores, mientras monitoreaba sus reacciones. La lince intentó incorporarse, pero el dolor de la incisión quirúrgica la detuvo, provocando un gruñido bajo de incomodidad. Sus orejas estaban completamente erectas, girando para captar cada sonido en la habitación. «Es una buena señal que esté tan alerta», murmuró Elena junto a Miguel. «Significa que su cerebro no sufrió daños por la hipotermia o el estrés, pero también significa que ahora tenemos el desafío de mantenerla tranquila mientras sana. Un lince asustado puede lastimarse a sí mismo tratando de escapar». Miguel observaba fascinado mientras el doctor se movía con una lentitud deliberada, extendiendo una mano en un gesto no amenazante. La lince lo observaba con cada músculo tenso, lista para reaccionar ante cualquier amenaza percibida. Los siguientes minutos fueron una danza delicada de confianza y paciencia. El doctor Ramírez había pasado décadas trabajando con animales salvajes y entendía el lenguaje corporal de la lince mejor que palabras. Lentamente, casi imperceptiblemente, fue cerrando la distancia entre ellos, deteniéndose cada vez que la lince mostraba signos de tensión aumentada. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para verificar sus vendajes sin tocarla, la lince lo observó con esos ojos penetrantes, pero no intentó atacar o huir. «Eres una sobreviviente, ¿verdad?», murmuró el doctor mientras revisaba rápidamente la incisión desde una distancia segura. «Todo se ve bien. No hay signos de que haya abierto las suturas al intentar moverse. Ahora necesitas quedarte quieta y dejar que tu cuerpo sane. Sé que no entiendes mis palabras, pero espero que entiendas mi intención». Retrocedió lentamente, manteniendo el contacto visual hasta que estuvo nuevamente a una distancia segura. Entonces se volvió y salió de la sala con movimientos calmados y controlados. Afuera,
El doctor exhaló profundamente, el alivio evidente en su expresión. Eso fue mejor de lo que esperaba, admitió. Está asustada, por supuesto, pero no está en pánico. Su instinto de supervivencia es fuerte, pero está temperado por algo más, casi como si entendiera a algún nivel que estamos tratando de ayudar. Miguel asintió, recordando aquella primera mirada que había intercambiado con la lince cuando la encontró atada al poste. Había visto esa misma cualidad entonces, una inteligencia que iba más allá del simple instinto animal. La llegada de Sofía esa tarde añadió nueva energía a la clínica. La hija de Miguel irrumpió por las puertas con su mochila llena de libros de texto sobre medicina de fauna silvestre y una expresión de entusiasmo apenas contenido. «Papá», gritó al ver a su padre en la sala de espera, abrazándolo fuertemente antes de volverse inmediatamente hacia Elena. «Tú debes ser Elena. Mi papá me ha contado todo sobre el increíble trabajo que están haciendo aquí. ¿Puedo ver a los cachorros? Por favor, dime que puedo ver a los cachorros». Elena se rió ante el entusiasmo contagioso de la joven. «El doctor Ramírez dijo que podías ayudar con la próxima sesión de alimentación si quieres». Sofía prácticamente brincó de emoción mientras seguía a Elena hacia la sala de neonatología. Miguel las observó irse con una sonrisa, recordando cuando Sofía tenía 8 años y había declarado que quería ser doctora de animales y cómo había mantenido ese sueño con una determinación inquebrantable a través de los años. En la sala de neonatología, Juan estaba preparando las botellas para la alimentación de la tarde. Los 3 cachorros habían crecido notablemente en solo 4 días, aunque seguían siendo diminutos comparados con lo que serían cachorros sanos a término. Sofía se lavó las manos meticulosamente antes de acercarse a las incubadoras, su entusiasmo inicial dando paso a la concentración profesional que su educación le había inculcado. «Son tan pequeños», susurró con reverencia mientras observaba a Esperanza, la más pequeña de las 2 hembras, moverse en su incubadora. Juan le explicó el proceso de alimentación con paciencia, demostrando cómo sostener al cachorro de manera que se sintiera seguro mientras se alimentaba, cómo inclinar la botella para evitar que tragara aire y cómo estimular sus funciones corporales después de cada alimentación. Sofía absorbía cada detalle como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que impresionaban tanto a Juan como a Elena. Cuando finalmente fue su turno de sostener y alimentar a Milagro, el macho del grupo, lo hizo con manos temblorosas pero gentiles. Miguel observaba a su hija desde la puerta, su corazón hinchándose de orgullo mientras veía la ternura con la que sostenía al diminuto cachorro. Sofía había heredado su amor por los animales, pero lo había refinado con educación y dedicación hasta convertirlo en algo que trascendía el simple afecto. Estaba presenciando el comienzo de su carrera, el momento en que todo su estudio y preparación se encontraba con la realidad práctica de salvar vidas. Esa noche, después de que Sofía completara su primera sesión exitosa de alimentación, el doctor Ramírez reunió a todo el equipo, incluyendo a Miguel y Sofía, en su oficina. «Tengo noticias», anunció, su expresión seria. «El agente Cordero llamó esta tarde. Han tenido un avance en la investigación. Aparentemente, un ranchero cerca de Aztec reportó haber visto un vehículo sospechoso en su propiedad hace 2 semanas, un Jeep Cherokee verde oscuro sin placas visibles. El mismo vehículo fue reportado por otro testigo cerca de Bloomfield alrededor del tiempo del segundo incidente. ¿Tienen alguna idea de quién es el dueño?», preguntó Miguel, inclinándose hacia adelante en su silla. «Están trabajando en ello», respondió el doctor. «El problema es que hay cientos de Jeep Cherokee verdes en el estado, pero están revisando registros de vehículos, buscando cualquiera que pertenezca a alguien con antecedentes de violaciones de vida silvestre
o arrestos por crueldad animal. Es más de lo que teníamos hace una semana. El agente piensa que podrían tener un sospechoso identificado en los próximos días. La noticia trajo una mezcla de esperanza y frustración al grupo. Esperanza de que quien había hecho esto pudiera ser llevado ante la justicia, frustración de que todavía estuviera libre para potencialmente lastimar a más animales. Miguel pensó en su ruta de entregas, en todas las carreteras remotas que recorría regularmente. Ahora cada Jeep Cherokee verde que viera levantaría sus sospechas. Cada vehículo desconocido en un área inusual se convertiría en una pregunta sin respuesta. Mientras tanto, tenemos que enfocarnos en nuestros pacientes, continuó el doctor Ramírez. La madre está despierta y alerta, lo cual es maravilloso, pero ahora viene la parte complicada. Necesita comenzar a moverse para evitar que sus músculos se atrofien, pero el movimiento le causa dolor. Los cachorros están prosperando, pero van a requerir alimentación cada 2 horas durante al menos otras 3 semanas, y eventualmente vamos a tener que decidir qué hacemos con todos ellos a largo plazo. Una semana después del rescate, la clínica había encontrado su ritmo con los nuevos pacientes. La madre Lince, a quien el personal había comenzado a referirse extraoficialmente como Luna, por su tendencia a estar más activa durante las horas nocturnas, mostraba progresos notables en su recuperación física. Las heridas externas estaban sanando bien, la incisión quirúrgica comenzaba a cerrarse sin complicaciones y su apetito había regresado con fuerza. El doctor Ramírez había comenzado a ofrecerle presas enteras pequeñas, ratones y conejos, que Luna aceptaba con el instinto cazador intacto a pesar de su trauma. Sin embargo, su estado mental era más complicado. Aunque ya no mostraba pánico evidente ante la presencia humana, Luna permanecía profundamente desconfiada. Cada vez que alguien entraba a su sala de recuperación, sus músculos se tensaban, lista para defenderse o huir a pesar del dolor que cualquier movimiento brusco le causaría. Elena había comenzado a trabajar con ella usando técnicas de condicionamiento positivo, asociando la presencia humana con comida y tratamiento gentil, pero el progreso era lento. El trauma de lo que había sufrido había dejado cicatrices que iban mucho más profundas que las visibles en su cuerpo. Los cachorros, por el contrario, prosperaban bajo el cuidado constante del equipo. Esperanza, Valentía y Milagro habían abierto sus ojos durante la semana, revelando el característico color azul grisáceo que eventualmente cambiaría al amarillo dorado de los linces adultos. Cada uno estaba desarrollando su propia personalidad distintiva. Esperanza, la más pequeña, era también la más vocal, maullando insistentemente cuando tenía hambre o quería atención. Valentía, la otra hembra, era la más curiosa, constantemente explorando cada rincón de su incubadora con determinación inquebrantable. Milagro, el macho, era el más grande y el más calmado. Parecía contento con observar a sus hermanas con paciencia sorprendente para un cachorro tan joven. Sofía había tomado un papel central en el cuidado de los cachorros, llegando temprano cada mañana y quedándose hasta tarde en la noche. Su padre se preocupaba de que estuviera descuidando sus estudios, pero ella le aseguraba que esta era una educación que ningún libro de texto podría proporcionar. Había comenzado a llevar un diario detallado de cada alimentación, cada hito de desarrollo, cada comportamiento observado. El doctor Ramírez había comentado que su documentación era lo suficientemente exhaustiva para servir como base para un artículo de investigación sobre rehabilitación de linces neonatos. Fue durante una de estas largas sesiones de cuidado que Sofía notó algo significativo. Estaba alimentando a Milagro cuando el cachorro de repente dejó de succionar la botella y comenzó a olfatear el aire con intensidad.
Sus pequeñas orejas se movieron hacia la puerta y emitió un sonido que Sofía no había escuchado antes, un maullido agudo que parecía casi interrogativo. Valentía y Esperanza respondieron inmediatamente, haciendo sonidos similares. Sofía llamó a Elena, quien estaba en la sala contigua. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó Sofía mientras observaba a los 3 cachorros continuar con su comportamiento inusual. Elena escuchó atentamente. Luego su expresión se iluminó con comprensión. «Espera aquí», dijo, saliendo rápidamente de la sala. Regresó momentos después con el doctor Ramírez, quien traía consigo algo envuelto en una toalla. «Es un paño que usamos para limpiar a Luna esta mañana», explicó. «Tiene su olor. Los cachorros lo están detectando». Con cuidado, el doctor colocó el paño cerca de las incubadoras, no dentro de ellas, sino lo suficientemente cerca para que el olor pudiera alcanzarlos. La reacción de los cachorros fue inmediata y dramática. Los 3 se volvieron más activos, sus pequeños cuerpos moviéndose hacia el origen del olor con determinación instintiva. Maullaban constantemente ahora, claramente buscando la fuente de ese aroma familiar que sus cerebros identificaban como madre. Era un momento agridulce, ver a estos pequeños reconocer a la madre que nunca habían conocido conscientemente, buscando una conexión que había sido interrumpida por la crueldad humana. «Esto es significativo», dijo el doctor Ramírez con voz pensativa. «Están respondiendo al olor de su madre, lo que significa que el vínculo biológico está intacto. La pregunta ahora es si podemos reconstruir esa conexión». En condiciones normales, una madre lince rechazaría a cachorros que han sido manejados extensivamente por humanos porque no huelen como deberían. Pero estas no son condiciones normales. Miguel, quien había llegado justo a tiempo para presenciar la escena, preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Significa esto que podrían reunirse? ¿Que Luna podría aceptar a sus cachorros? «Es posible», respondió el doctor cautelosamente. «Pero tendríamos que hacerlo muy cuidadosamente. Primero, Luna necesita estar lo suficientemente recuperada física y emocionalmente. Segundo, necesitaríamos reintroducir gradualmente el olor de los cachorros a ella antes de cualquier contacto físico. Y tercero, tendríamos que estar preparados para la posibilidad de que no funcione, que su trauma o sus instintos alterados por el cautiverio la lleven a rechazarlos». Elena agregó su propia consideración. «También tenemos que pensar en el bienestar de los cachorros. Si intentamos la reunión demasiado pronto y falla, podría ser estresante para ellos». Esa noche, mientras el equipo discutía las opciones, el teléfono del doctor Ramírez sonó. Era el agente Cordero. «Doctor, tenemos a nuestro sospechoso», anunció sin preámbulo. «Un hombre de 38 años llamado Richard Blackwood vive solo en una propiedad rural cerca de Aztec. Tiene un Jeep Cherokee verde registrado a su nombre, y cuando revisamos sus antecedentes, encontramos 2 arrestos previos por crueldad animal hace 10 años en Colorado. Tenemos suficiente para una orden de registro. Vamos a ejecutarla mañana temprano». El doctor puso el teléfono en altavoz para que todos pudieran escuchar. «Agente Cordero, ¿hay algo que necesiten de nosotros?», preguntó. «Sí», respondió el agente. «Necesitaría que usted y Elena vinieran con nosotros cuando ejecutemos la orden. Si tiene animales en su propiedad, necesitaremos experiencia veterinaria para evaluarlos. Y doctor, prepárese. Basado en lo que hemos aprendido sobre este individuo, es probable que lo que encontremos no sea agradable». El tono sombrío del agente no dejaba dudas sobre lo que esperaba encontrar. Miguel sintió una oleada de emociones contradictorias: alivio de que habían encontrado al responsable, aprehensión sobre lo que el registro podría revelar,
y una ira fría ante la idea de encontrarse cara a cara con alguien capaz de infligir tal sufrimiento. «Doctor», dijo con voz firme, «quiero ir con ustedes». El doctor Ramírez lo miró con sorpresa. «Miguel, esto podría ser peligroso y potencialmente perturbador. No estás obligado a involucrarte más de lo que ya lo has hecho». Pero Miguel negó con la cabeza. «Encontré a Luna. En cierto modo, esto comenzó conmigo. Necesito verlo hasta el final». Después de un momento de consideración, el doctor Ramírez asintió. «Está bien, pero te quedas en el vehículo hasta que el agente Cordero nos dé la señal de que es seguro. Y si encontramos algo que requiera experiencia veterinaria, seguirás mis instrucciones al pie de la letra». Miguel aceptó los términos, sabiendo que era lo más cerca que estaría de obtener respuestas sobre quién había hecho esto y por qué. Sofía, quien había estado escuchando en silencio, habló. «Yo me quedaré aquí con los cachorros y Luna. Alguien necesita estar con ellos, y ustedes tres son los que tienen que ir». La madrugada siguiente llegó con una quietud inquietante. Miguel, el doctor Ramírez y Elena se reunieron con el agente Cordero y su equipo en un punto de encuentro predeterminado a las afueras de Aztec. Había otros 3 agentes presentes, todos vestidos con equipo táctico y llevando armas de servicio. El agente Cordero repasó el plan una vez más. «Vamos a anunciar nuestra presencia, ejecutar la orden y asegurar la propiedad. Una vez que confirmemos que es seguro, los llamaremos para evaluar cualquier animal que encontremos. Manténganse en comunicación constante por radio». La propiedad de Richard Blackwood estaba ubicada al final de un camino de tierra que serpenteaba entre colinas áridas y formaciones rocosas. Era el tipo de lugar que parecía diseñado para el aislamiento, rodeado de hectáreas de terreno sin vecinos cercanos que pudieran escuchar o ver lo que ocurría allí. Mientras el convoy de vehículos se acercaba, Miguel sintió un nudo apretándose en su estómago. Había algo inherentemente perturbador en el lugar, una sensación que iba más allá de su apariencia descuidada y las estructuras derruidas esparcidas por la propiedad. El Jeep Cherokee verde estaba estacionado cerca de la casa principal, confirmando que estaban en el lugar correcto. El agente Cordero y su equipo salieron de sus vehículos con eficiencia practicada, sus movimientos coordinados y profesionales. Miguel, el doctor Ramírez y Elena permanecieron en el vehículo del doctor como se les había instruido, observando a través del parabrisas mientras los agentes se acercaban a la puerta principal de la casa. El agente Cordero golpeó firmemente, su voz autoritaria cortando el silencio de la mañana temprana. «Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Tenemos una orden de registro. Abra la puerta». Por un largo momento no hubo respuesta. Entonces, la puerta se abrió lentamente revelando a un hombre alto y delgado con cabello oscuro despeinado y una barba descuidada. Richard Blackwood no parecía particularmente sorprendido de ver a los agentes en su puerta, lo que en sí mismo era revelador. Su expresión era plana, casi indiferente, mientras el agente Cordero le mostraba la orden y le explicaba sus derechos. Blackwood simplemente asintió y retrocedió, permitiendo que los agentes entraran a su casa sin resistencia ni protesta. Mientras 2 agentes permanecían con Blackwood dentro de la casa, el agente Cordero y los otros 2 comenzaron a inspeccionar las estructuras exteriores. Fue en un granero convertido en la parte trasera de la propiedad donde hicieron el descubrimiento que haría que este caso pasara de crueldad animal a algo mucho más grande. El agente Cordero salió del granero con una expresión que Miguel nunca había visto en el rostro de un oficial de la ley, una mezcla de ira profesional contenida y algo que parecía disgusto visceral. «Doctor Ramírez, Elena, necesito que vengan aquí», llamó a través de la radio. «Prepárense. Lo que van a ver no es fácil». Miguel comenzó a salir del vehículo también, pero el agente levantó una mano.
Señor Torres, necesito que espere aquí por ahora. Déjenos evaluar la situación primero. Miguel quería protestar, pero la expresión en el rostro de la gente lo convenció de obedecer. Observó impotente mientras el doctor y Elena se dirigían al granero, sus propias expresiones volviéndose cada vez más serias a medida que se acercaban. Lo que encontraron dentro del granero era peor de lo que cualquiera había anticipado. Jaulas de diversos tamaños llenaban el espacio, algunas vacías pero muchas aún ocupadas. Había zorros, coyotes, mapaches y 2 linces rojos más, todos en diversas etapas de desnutrición y negligencia. Las condiciones eran deplorables, sin agua limpia, restos de comida podrida esparcidos por el suelo, y el olor era casi insoportable. Pero lo más perturbador era el equipo que rodeaba las jaulas, cámaras montadas en trípodes, luces de fotografía y en una mesa en la esquina, una computadora portátil abierta que mostraba una página web que comercializaba contenido de crueldad animal. Elena se cubrió la boca con la mano, luchando contra la náusea, mientras evaluaba rápidamente el estado de los animales. El doctor Ramírez ya estaba moviéndose entre las jaulas, su entrenamiento médico superando su reacción emocional, mientras comenzaba un triage mental de qué animales necesitaban atención inmediata. Vamos a necesitar vehículos de transporte adicionales, anunció con voz tensa. Y probablemente debamos contactar a otros centros de rehabilitación. No podemos manejar todos estos casos nosotros solos. El agente Cordero estaba documentando todo con su cámara, cada jaula, cada pieza de equipo, la computadora que contenía evidencia de una red mucho más grande de lo que habían imaginado. Esto no era solo un individuo perturbado torturando animales para su propia gratificación. Era parte de una operación que proporcionaba contenido a otros con inclinaciones similares. Señor Blackwood va a enfrentar cargos federales, además de los estatales, dijo el agente mientras trabajaba. Tráfico de vida silvestre, comercio interestatal de contenido de crueldad animal, probablemente más a medida que profundicemos en esa computadora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el agente Cordero permitió que Miguel se acercara al granero. Te advertí que esto no sería fácil, le dijo mientras Miguel se acercaba. Miguel había creído estar preparado para lo que encontraría, pero ninguna cantidad de advertencias podría haberlo preparado realmente para la realidad de lo que Blackwood había estado haciendo. Ver a esos animales en esas condiciones, saber que Luna había sido parte de esto, que había escapado solo para ser recapturada y atada a ese poste, probablemente como algún tipo de contenido adicional para su audiencia depravada, llenó a Miguel de una furia que nunca había experimentado. Uno de los linces rojos en las jaulas, un macho joven que el doctor Ramírez identificó como probablemente el mismo animal que había sido encontrado cerca de Shiprock semanas atrás, mostró signos de reconocer a los humanos como potenciales rescatadores en lugar de amenazas. Su comportamiento sugería que había sido rescatado antes, había experimentado amabilidad humana, solo para ser recapturado por Blackwood posteriormente. La idea de que este animal había sido rescatado, había comenzado a sanar y luego había sido devuelto a este infierno era casi insoportable. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad coordinada. Se llamó a centros de rehabilitación de vida silvestre de toda la región, cada uno enviando personal y vehículos para ayudar con el transporte de los animales. El doctor Ramírez había establecido un sistema de triage en el granero, identificando qué animales necesitaban atención veterinaria inmediata y cuáles podían esperar el transporte. Elena trabajaba incansablemente proporcionando cuidados de emergencia, estableciendo líneas intravenosas, administrando antibióticos y analgésicos, documentando las condiciones de cada animal para los procedimientos legales que seguirían.
Miguel se encontró ayudando donde podía, transportando suministros médicos desde los vehículos, sosteniendo animales mientras eran examinados, haciendo cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente enfocada en ayudar, en lugar de pensar demasiado en la crueldad que había creado esta situación. Observó mientras Richard Blackwood era esposado y llevado a uno de los vehículos de los agentes. El hombre nunca mostró remordimiento, nunca preguntó por los animales. Su indiferencia absoluta era más perturbadora que cualquier hostilidad abierta habría sido. Mientras el sol comenzaba a elevarse completamente sobre el horizonte, transformando el cielo en tonos de naranja y rosa que parecían obscenamente hermosos dada la fealdad de lo que se había descubierto, el último de los animales fue cargado en los vehículos de transporte. El doctor Ramírez se reunió con el agente Cordero para una conferencia final. «Vamos a poder salvar a la mayoría de ellos», informó el doctor, su voz cansada, pero determinada. «Algunos van a requerir cirugías, todos necesitarán rehabilitación extensa, pero sobrevivirán. Es más de lo que pensé que encontraríamos cuando llegamos aquí esta mañana». El agente Cordero asintió sombríamente. «Doctor, gracias a usted y su equipo, hemos desmantelado una operación que ha estado funcionando durante al menos 3 años. La evidencia en esa computadora nos llevará a otros involucrados, probablemente a una red que se extiende por varios estados. Esto es más grande que solo este caso, pero este caso es lo que nos permitió romper todo». Miró hacia Miguel, quien estaba de pie cerca escuchando. «Y, señor Torres, si usted no hubiera parado aquel día en la tormenta, si hubiera pasado de largo como probablemente la mayoría de la gente habría hecho, nada de esto habría sucedido. Luna estaría muerta, estos otros animales seguirían sufriendo y Blackwood seguiría operando». 6 semanas después del rescate, la clínica del Dr. Ramírez había experimentado una transformación notable. Lo que había comenzado como un caso individual se había convertido en el catalizador para una expansión completa de sus instalaciones de rehabilitación de vida silvestre. Las donaciones habían llegado de todo el país una vez que la historia se hizo pública. Personas conmovidas por el rescate de Luna y sus cachorros, indignadas por las revelaciones sobre la red de crueldad animal que había sido desmantelada gracias a ese descubrimiento inicial en la tormenta. Luna había superado todas las expectativas médicas en su recuperación física. Las heridas habían sanado completamente, dejando solo cicatrices tenues bajo su pelaje, que había recuperado su brillo característico. Había ganado peso hasta alcanzar un nivel saludable, y su fuerza muscular había regresado a través de sesiones cuidadosamente supervisadas de ejercicio y enriquecimiento. Pero la verdadera transformación había sido emocional. Elena había trabajado con ella diariamente, construyendo pacientemente una relación basada en confianza en lugar de miedo. Luna nunca sería un animal completamente cómodo con humanos. Eso era apropiado para un lince salvaje, pero había aprendido a distinguir entre aquellos que le habían causado daño y aquellos que la habían salvado. Los cachorros habían crecido de diminutas bolitas de pelo a jóvenes linces robustos y curiosos. Esperanza había mantenido su naturaleza vocal, anunciando cada nueva experiencia con maullidos insistentes. Valentía se había convertido en la exploradora intrépida del grupo, constantemente probando los límites de su entorno con una valentía que hacía honor a su nombre. Milagro, el macho tranquilo, había desarrollado una presencia observadora, estudiando todo con paciencia antes de actuar, una cualidad que serviría bien a un depredador en la naturaleza. El momento de la verdad había llegado 3 semanas después del rescate, cuando el doctor Ramírez decidió que era hora de intentar reunir a Luna con sus cachorros.
Había sido un proceso gradual y meticuloso. Primero, reintrodujeron el olor de Luna a los cachorros usando mantas y paños, observando sus reacciones positivas. Luego, comenzaron a permitir que Luna escuchara las vocalizaciones de los cachorros desde una distancia segura, monitoreando cuidadosamente su lenguaje corporal en busca de signos de interés maternal versus rechazo o agresión. La primera reunión física había ocurrido en un recinto especialmente diseñado, con múltiples áreas de escape tanto para Luna como para los cachorros, permitiendo que cualquiera de ellos se retirara si se sentía abrumado. Miguel, Sofía, el doctor Ramírez y Elena habían observado con el aliento contenido mientras Luna fue introducida al espacio donde los cachorros, ahora de casi un mes de edad, jugaban torpemente entre ellos. Luna se había quedado inmóvil en la entrada, su cuerpo tenso mientras procesaba lo que sus sentidos le decían. Estos eran sus cachorros, su olor, su sangre, pero habían sido separados en las circunstancias más traumáticas imaginables. Los cachorros habían reaccionado primero. Milagro, con su naturaleza cautelosa, se había acercado lentamente, su nariz trabajando para confirmar lo que sus instintos le decían. Valentía lo había seguido con su característica audacia, mientras Esperanza maullaba desde una distancia más segura. Luna había emitido un sonido bajo, algo entre un gruñido y un ronroneo, y entonces algo extraordinario había sucedido. Su postura se relajó, sus orejas se movieron hacia adelante en una posición no amenazante, y se acercó a sus cachorros con movimientos deliberados y gentiles. El primer contacto físico había sido breve, Luna olisqueando a cada cachorro meticulosamente antes de darles pequeños lametones de reconocimiento. Los cachorros respondieron instintivamente, buscando calor y consuelo junto a su madre. No fue un reencuentro instantáneo de vínculo perfecto como en las películas, pero fue real y fue suficiente. En las semanas siguientes, ese vínculo se fortaleció día a día. Luna enseñaba a sus cachorros de la manera que la naturaleza había diseñado, mostrándoles cómo cazar con presas vivas introducidas en su recinto, cómo esconderse y acechar, cómo comunicarse con otros de su especie. El caso legal contra Richard Blackwood había progresado con una rapidez inusual para el sistema judicial. La evidencia era abrumadora. La documentación fotográfica y digital encontrada en su propiedad lo incriminaba sin posibilidad de negación. Había sido acusado de 17 cargos federales y estatales relacionados con crueldad animal, tráfico de vida silvestre y comercio interestatal de contenido ilegal. Su eventual sentencia de 15 años en prisión federal, junto con prohibición permanente de poseer o interactuar con animales, se había convertido en un caso precedente importante en la Ley de Protección de Vida Silvestre. La red más amplia que las autoridades habían descubierto a través de la computadora de Blackwood había llevado a arrestos adicionales en 6 estados diferentes. Más de 50 animales habían sido rescatados en total, cada uno comenzando su propio viaje de recuperación en instalaciones especializadas. El agente Cordero había recibido un reconocimiento especial del director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre por su trabajo en el caso, pero él siempre desviaba el crédito hacia Miguel, insistiendo en que todo había comenzado con un hombre que se había detenido a ayudar cuando habría sido más fácil continuar conduciendo. Para Miguel, la experiencia había cambiado algo fundamental en su perspectiva de la vida. Había pasado décadas conduciendo las mismas rutas, haciendo el mismo trabajo, sintiendo que su vida era predecible y limitada, pero aquel día en la tormenta había demostrado que un momento, una decisión, podía cambiar no solo una vida, sino docenas de ellas. Había comenzado a involucrarse más activamente en conservación de vida silvestre,
usando sus extensos conocimientos de las rutas rurales para ayudar a reportar problemas de vida silvestre y educar a otros sobre la importancia de proteger los hábitats naturales. Sofía había encontrado su vocación definitiva. La experiencia con Luna y los cachorros había solidificado su deseo de especializarse en medicina de fauna silvestre. Había comenzado a trabajar medio tiempo en la clínica mientras completaba sus estudios, y el doctor Ramírez ya le había ofrecido una posición permanente una vez que se graduara. La relación entre padre e hija se había profundizado a través de esta experiencia compartida, unidos por un propósito común que trascendía sus roles familiares habituales. 4 meses después del rescate, llegó el día que todos habían estado anticipando y temiendo simultáneamente. Luna y sus cachorros estaban listos para ser liberados de vuelta a la naturaleza. El doctor Ramírez había seleccionado cuidadosamente un sitio de liberación en tierra federal protegida, lejos de carreteras principales y con abundante población de presas. Era un lugar donde podrían prosperar sin interferencia humana, donde Luna podría completar la tarea de enseñar a sus cachorros a sobrevivir de forma independiente. El día de la liberación amaneció claro y brillante, tan diferente de aquella tormenta oscura donde todo había comenzado. Miguel, Sofía, Elena, el doctor Ramírez y el agente Cordero estaban todos presentes para presenciar el momento final. Las jaulas de transporte fueron abiertas simultáneamente en el borde de un área arbolada. Por un momento, ninguno de los linces se movió, como si estuvieran procesando que finalmente tenían la libertad que les había sido negada durante tanto tiempo. Luna fue la primera en salir, su cuerpo moviéndose con la gracia fluida de un depredador completamente recuperado. Se detuvo brevemente, mirando hacia atrás, no hacia los humanos, sino hacia sus cachorros. Una llamada silenciosa para que la siguieran, uno por uno. Milagro primero con su carácter cauteloso, luego Valentía con su audacia característica, y finalmente Esperanza después de un maullido final que hizo sonreír a todos. Emergieron de sus jaulas y siguieron a su madre hacia el bosque. Miguel observó hasta que el último destello de pelaje manchado desapareció entre los árboles. Sintió lágrimas en sus mejillas, pero no las limpió. No había vergüenza en llorar por algo tan hermoso. A su lado, Sofía tomó su mano y la apretó suavemente. «Lo lograste, papá», susurró. «La salvaste». Miguel negó con la cabeza suavemente. «Todos lo hicimos», respondió. «Pero sobre todo, ellas se salvaron a sí mismas. Solo les dimos la oportunidad. Y a veces eso es todo lo que se necesita, una oportunidad».